Hoy es 1 de junio, mis hermanos. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Justino, mártir. Él era filósofo, nació de padres paganos, se convirtió precisamente leyendo el Antiguo Testamento. Él era de Samaria, de Neápolis, a principios del siglo II. Apasionado buscador de la verdad, no la encontró en la filosofía y finalmente la encontró en el Antiguo Testamento. En Roma fundó una escuela. Aquí escribió sus obras, de las cuales conservamos únicamente el diálogo con Trifón y 2 apologías. Sufrió el martirio con otros de sus compañeros en la persecución de Marco Aurelio, que fue hacia el año 165. Vamos entonces a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo del 11 al 26. Después que la muchedumbre le hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, derecho hacia el templo. Lo estuvo observando todo, y como era ya tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: nunca jamás coma nadie de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo: ¿no está escrito, mi casa se llama casa de oración para todos los pueblos? Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: tened fe en Dios. Os aseguro que si uno dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, y no dudas con esto, sino con fe, en que sucederá lo que dices, lo obtendréis. Por eso os digo, cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que os la han concedido y la obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas. Palabra del Señor. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede. Concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor. Este texto es bastante difícil de comprender. Es una creación literaria para expresar simbólicamente una realidad. Tal vez Jesús no maldijo nunca la higuera. Tal vez históricamente nunca el buen Jesús, el misericordioso Jesús, el que fue capaz de decirle a la mujer: ¿quién te condena? Yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. El buen Jesús, que era capaz de sentarse a la mesa con los publicanos, diciendo: son los enfermos los que necesitan un médico y no los sanos. No maldijo una pobre planta, una pobre higuera, que su único pecado era no haber producido frutos. Esto es una creación literaria para expresar una enseñanza religiosa, una enseñanza de tipo espiritual, moral, de lo que debe ser la vida de los cristianos. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias.
Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. ¿Qué quiere San Marcos enseñarnos con este relato de la higuera maldita? La higuera es un símbolo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es considerado como una higuera que da frutos maduros. A veces, por ejemplo, los profetas van a contar con nostalgia, con tristeza, cómo la higuera, es decir, Israel, no está dando frutos como debería. La higuera era el fruto más fértil en Galilea y en tierra de Israel. Se cree que durante 10 meses al año, en cualquier momento se podría encontrar frutos maduros en la higuera. De hecho, nosotros aquí en Colombia llamamos a la higuera brevo, y ustedes pueden contemplarlo, y los arbolitos de brevo producen brevas todo el año. Eso simbolizaba Israel lleno de los frutos de las buenas obras y de la santidad de los hijos de Dios. Pues bien, aquí no es tanto que Jesús maldiga, sino que una higuera que debía producir frutos en abundancia, de santidad y de bondad, en vez de haberlos producido, se ha vuelto una planta estéril que no da frutos, que no sirve para nada, que no da buenas obras, que no transforma en el mundo. ¿Por qué creen que aparece el relato incluso del templo y donde Jesús saca a los mercaderes del templo? Porque lo que debía ser Israel se ha convertido en un negocio, donde están utilizando a Dios como un negocio para en nombre de Dios simplemente robar el dinero de los más pobres. Es una exigencia que tal vez nos esté haciendo a nosotros. ¿Cuántos de nosotros no estamos dando frutos? ¿Cuántos de nosotros no estamos buscando sino intereses personales a través de lo que hacemos? En vez de producir frutos de santidad, de bondad, en vez de transformar este mundo, de llenarlo de Jesús por todas partes. No estamos tal vez actuando como una higuera maldita que no produce nada, que no produce absolutamente nada, cuando deberíamos ser una planta fértil que durante 10 meses al año produce vida, vida, vida y transforma este país y todos los países a los cuales pertenecemos. ¿Qué estás haciendo como cristiano para transformar tu entorno, tu familia? Que des frutos, que se te note Cristo. No te quedes como una higuera estéril que pareciera que nunca más va a volver a dar un fruto. Señor, danos la capacidad de producir frutos en abundancia. Llénanos de ti, transfórmanos, danos vida, danos tu presencia, danos tu amor. Permítenos contigo dar frutos en abundancia, cambiar nuestra familia, nuestras relaciones de trabajo, que seamos capaces de perdonarnos, de amarnos, de sembrar tu reino de Dios y convertir esta nación en un pueblo donde haya esperanza. Que Dios te bendiga, mi hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.